Muy buenas tardes ya, son las 1 de la tarde. Un gusto saludarlos a todos y a todas por interesarse en este tema. Chile es un país minero, ¿cierto? Y siempre es bueno y positivo problematizar la discusión de lo que hemos hecho como país. No solamente los aspectos económicos, laborales, ¿cierto? Que siempre son muy publicitados, sino que también los otros impactos que ha tenido y los costos para nuestro país. Mi nombre es Patricio Segura, yo soy presidente de la Fundación Aysenda, vivo en la región de Aysén. Somos de la Patagonia en este escenario Patagonia, venimos de allá y particularmente planteamos la posibilidad de este panel, Depósito de Relave en Chile, que es con un nombre que interpela esa discusión de más que pasivos ambientales, son agresores socioambientales porque están activamente impactando a las comunidades. En nuestra región también hay relaves que están vigentes. Entonces tenemos a tres expositores, ¿cierto?, con distintas perspectivas. Primero vamos a dejar a Juan Pablo Orrego. Bueno, él es amigo, pero también voy a leer acá para presentar y no perderme nada. Ecólogo, presidente de ONG Ecosistemas, magíster en estudios del medio ambiente con mención en ecología y antropología de la Universidad de York, Canadá, premio nacional Goldman del año 97, que es conocido, y también del premio Right Livelihood Award, el premio Nobel alternativo de medio ambiente, ¿cierto? Y fue uno de los fundadores y coordinador del Grupo Acción por el Biobío, desarrollando una campaña en defensa del río Bío, y también parte de la coordinación internacional de la campaña Patagonia sin represas, de tiempos de los cuales nos conocemos hace mucho tiempo. Después va a estar Erwin Sandoval contando sobre temas de un relave en la región de Aysén, y la investigadora de la USACH, Claudia Ortiz, diciéndonos qué pasa después que los relaves están. Aló. Y eso, investigación que he realizado. Así que, Juan Pablo, te dejo para que tú puedas presentar. Perfecto. No, tengo micrófono. Eso te agradecería. ¿Cuál es para pasar? El de adelante. Ah, Para derecha y para izquierda, para derecha adelante. ya. Bueno, buen mediodía. Nosotros acabamos de publicar un documento, una investigación sobre los relaves, que es un tema bastante tabú, diría yo. Y les voy a contar un poco rápidamente, porque tenemos poco tiempo, algunos de los hallazgos más relevantes. Algunos de los hallazgos más relevantes de esta investigación. Como decía Pato, la verdad es que el sistema define los relaves como pasivos ambientales mineros. Y nosotros dimos vuelta a esta expresión y hablamos de activos agresores socioambientales mineros. Creo que les voy a tratar de mostrar por qué. ¿Qué es lo que son los relaves para empezar? Son residuos mineros compuestos por agua, mucho uso de agua, la minería usa mucha agua en general, mezclada con minerales molidos, ¿ya? Esto resulta de la extracción y procesamiento por flotación de minerales sulfurados. Los relaves van acompañados de una cantidad de metales pesados, de otros metales, además del metal que se está extrayendo, muy prominentemente arsénico, que suele estar ahí. Fíjense que descubrimiento, Chile es el tercer país del mundo con mayor número de depósitos de relave. A mí me sorprendió esta información después de China y de Estados Unidos. Tenemos en el país 795 distintos tipos de depósitos de relave, de los cuales 475 están inactivos, hay 176 que están abandonados y hoy día solamente hay 128 que están activos. Es decir, que siguen recibiendo relaves. Desde las minas, a través de ductos, de tubos, llegan estos desechos líquidos a estos enormes tranques. Si les interesa harto este tema, vayan a Colina, a 40 kilómetros al norte de Santiago, y se pueden parar entre Las Tórtolas y Ovejería, que son dos de los tranques de relaves más grandes de todo Chile, y están a 40 kilómetros de la región metropolitana de Santiago, a 40 kilómetros, llenos, por supuesto, de sustancias muy complicadas. 81,9, 82%, 651 de los depósitos de relaves de Chile se encuentran inactivos, como decía, y abandonados. La proyección en Chile es bastante asombrosa. Según Fundación Chile, este país va a tener que gestionar cerca de 900 millones de toneladas para el año 2026. 900 millones.
cada 30 horas en este país se depositan 2,5 millones de toneladas, es decir, el equivalente a un Cerro Santa Lucía, cada 30 horas. Las cifras son realmente sorprendentes. Para el otro lado, eso. Y entonces, con la definición convencional, los pasivos ambientales mineros son faenas abandonadas que constituyen, esto es una definición del Estado de Chile, de Sennageomin, faenas abandonadas que constituyen tanto un riesgo significativo para la salud y seguridad de las personas, así como para el ambiente. Ahí ustedes pueden ver el catastro, las mismas cifras que les he estado mencionando, y ahí vale la pena relevar ahí que hay 15 en este momento en construcción. Y ahí están los 128 activos y los abandonados y los inactivos. Son gigantes de lodo, según esta referencia que encontramos. Los tranques de relave no tienen un muro, así como una represa, un muro de cemento, no. Los muros, los pretiles, se van haciendo con los relaves mismos. Se van acumulando el material más grueso hacia adelante y es un proceso que continúa en el tiempo porque los relaves van creciendo, porque sigue el aporte desde la mina X al tranque, entonces los pretiles van creciendo. Hay un método que se llama aguas arriba, que está mostrado en la lámina, en la figura de abajo a la izquierda para mí. Y este método estaba prohibido desde el año 1970, en la que se promulgó la primera norma que trataba de regular los tranques de relave. Son 212 que han sido construidos con este método que está prohibido desde el año 70. Y de aguas abajo, que es el método considerado más seguro, hay solo 52, 202 aguas arriba con un método prohibido. Se siguió construyendo después del 70, como ustedes pueden ver abajo, durante 42 años. Después de la prohibición se siguieron construyendo con un método considerado extremadamente vulnerable, frágil. Y también la última información ahí es notable, depósitos de relave sin información, es decir, información respecto a su método de construcción, 300, sin información. Hay distintos tipos de depósitos, lo debería haber dicho antes. El tranque y los tranques, que son la mayoría, como el 70%, son un tipo, son los más grandes, y que si se hacen con el método aguas abajo son los más seguros, pero hay varios, como 7 métodos más, que no voy a detallar ahora. Aquí también hay información sorprendente, a mí me sorprendió. Fíjense que la primera región con más toneladas de relaves en Chile es Antofagasta, que es como lógico porque es el epicentro de la minería históricamente en Chile. Pero fíjense cuál es la segunda región con más toneladas de relave, la región metropolitana. Asombroso. La tercera Atacama, la cuarta Tarapacá y la quinta Coquimbo. Más de la mitad, en términos de cantidad de depósitos de relave, más de la mitad están en la región de Coquimbo, o sea, el 51%. En la región metropolitana hay 27. Entonces como que no se entiende mucho la relación, cuando en Coquimbo hay 406 y en la RM hay 27, ¿por qué la RM es la que es la segunda en términos de tonelaje? Porque los tranques que hay acá son gigantescos. En cambio, en Coquimbo, la mayoría son relaves, depósitos de minas pequeñas e incluso de operaciones de pirquineros. Y eso explica entonces que hay 406, pero es la quinta en términos de cantidad de depósitos. Y fíjense abajo, hay un tema de injusticia ambiental aquí muy grande. Las comunas de Andacollo, La Higuera e Illapel y la comuna de Copiapó, comunas con altos niveles de pobreza multidimensional, sobre el 28%, son las comunas con más relaves. 68 comunas con altos niveles de esta pobreza concentran la mayor parte de los relaves. Los 5 mayores propietarios, el primero es desconocido como propietario, esto lo encontramos en el catastro de Sennageomin, así lo denominan ellos. Segundo, Codelco. Tercero, Enami. Cuarto, Servicios y Operaciones Mineras del Norte. Y quinto, Anglo American. A la derecha, ustedes pueden ver una lista de desastres. Aquí Erwin nos va a contar de un desastre en curso, que es en Alto Mayiguale, en la región de Aysén.
Los desastres han sido desde el año 1928, han empezado a haber problemas serios, desastrosos, con escurrimientos y fugas y roturas de tuberías, etc. Aquí están las recomendaciones, no tengo tiempo casi ya, pero son mejorar la fiscalización, que es muy débil en este momento, el registro y monitoreo, que está muy débil también, implementar normativas efectivas, promover la transparencia. Este es un sector opaco, no es fácil encontrar la información. Imagínense además todos estos tranques y depósitos abandonados, inactivos, algunos de los cuales que ni se sabe qué empresa los puso ahí. Desarrollar políticas públicas proactivas que aborden los problemas de los depósitos, fomentar la participación ciudadana, evaluación de riesgos, establecer programas de recuperación. O sea, realmente hasta ahora se ha actuado con desidia en términos de los depósitos de relave. Yo diría hasta ahora. La primera norma que pretende regular los tranques de relave es de 1970, como les decía. Pero esa norma no incluyó el cierre de los depósitos de relave, insólito. Entonces hay una nueva norma, la 248, que de hecho está del 2007, que en este momento está en consulta. Por lo tanto, hubo un espacio de 40 años en que no había proceso de cierre formal de los depósitos de relave. Y hay 7 normas más de distintos ministerios, de minería, del Ministerio de Medio Ambiente, que tienen que ver con la regulación y la pesquisa y monitoreo de los tranques de relave. Lo último que quería decir, Pato, es que vale la pena hacerse la pregunta, ¿por qué tanta minería y por qué tanto relave? Usted sabe que vienen en camino ahora 51 megaproyectos mineros más, en este momento, mientras estamos conversando. Y yo le voy a contar muy breve que una de las mayores demandas de metales en este planeta hoy día es la guerra y la fabricación de armas. Codelco, Anglo American, y Río Tinto, y Codelco está asociada con todas, pero Anglo American, Río Tinto y Glencore, el giro de estas 3 mineras gigantes europeas es proveer minerales metálicos, no metálicos y tierras raras a la industria armamentista europea. Yo lo encuentro delirante, esa es la verdad. Los dejo con eso y muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Ahí teníamos, bueno, toda esta información en todo caso está en los documentos que tiene Ecosistemas ahí, un poquito más allá, entonces todos estos antecedentes están ahí para quienes quieran recabar más antecedentes. Y también hay otro documento que vamos a promocionar, lo que es otras narrativas más que minería. También detrás de Ecosistemas también está este documento para problematizar y discutir el tema minero. No podemos ir solamente como un carro sin retrovisor, tenemos que ver lo que ha ocurrido anteriormente. Voy a dejar... Una cosita nomás. Juan Pablo. Quería mencionar al investigador que hizo la primera barrida de investigación para este documento, Mijael Liberer, que está sentado ahí con ustedes. Y Mitzi Urtubia, que también es Urtubia, como de Ecosistemas, que están ahí también. Son ciudadanos de Chile, habitantes de nuestro país, no son terroristas, que están aportando. Lo decimos porque en la discusión sobre la ONG ambiental está puesta en la mesa y es bueno también problematizar ese elemento. Dejo a Erwin Sandoval, amigo, compañero de muchos temas también en nuestra región. Él es mañigualino, ¿cierto? Nacido y criado, como decimos allá, y habitante de Aysén, egresado de Derecho, activista socioambiental y defensor de derechos humanos y de la naturaleza y presidente de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén. 10 minutos, Erwin, hasta el 20. Juan Pablo tuvo 12. Yo voy a cobrar mis 2 minutos. No pueden primar ahí preferencia. Bueno, un saludo a todos y todas, muchas gracias. También muchas gracias por este documento, esta investigación de ONG Ecosistema. Está el caso de Alto Mañiguale, los tranques de relave del yacimiento minero El Toqui, que es lo que le voy a hablar también en estos documentos, así que lo pueden buscar aquí en el stand de Ecosistemas y también van a tener más antecedentes respecto de este problema, ¿da? Como dijo Pato, yo soy habitante de este territorio, nací en este territorio, por lo tanto es un tema que nos golpea bastante de cerca. Las personas que se están viendo afectadas por esta problemática son nuestros vecinos, en definitiva, y por lo tanto nos movilizamos desde el territorio, desde Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, desde distintas organizaciones agrupadas en la Red de Protección y Defensa del Territorio Patagonia, para visibilizar este tema. Y estamos con la alianza, también con ONG Ecosistema, con Aysén Reserva de Vida como agrupación, con ONG FIMA, trabajando esta problemática con un enfoque también comunitario. Y a modo de introducción los voy a dejar con un pequeño video de 1 minutito y medio aproximadamente
para que puedan comprender un poco en el territorio que se emplaza esto. Hay unas imágenes también de, esto es Villa Mañiguales, mi pueblo, así que un pequeño video. En Alto Mañiguales, provincia de Coyhaique, en plena Patagonia chilena, una comunidad lucha contra décadas de contaminación. La empresa Pacífico del Sur es responsable por los impactos de los relaves mineros del complejo El Toqui. Metales pesados como arsénico, plomo y mercurio contaminan esteros, ríos y bosques, causando incluso la muerte de animales. 50 familias ven amenazadas su salud y formas de vida. Urge realizar estudios que midan los niveles de contaminación en las personas, aguas, suelos y vegetación. Exigimos que Pacífico del Sur y el Estado asuman su responsabilidad ante esta grave vulneración de derechos. Alto Mañiguales no puede esperar más. Bueno, esto pasa, ese es el panorama. Hace aproximadamente 40 años que se instala esta empresa en particular, o este yacimiento minero, y lo que podemos ver ahí es el yacimiento completo, ¿ah? En la parte superior está el tranque de relaves Doña Rosa, la parte anaranjada del centro son tranques de relaves muy antiguos de la década del 80 y del 90, y el tranque de relaves que se ve en la parte inferior es el tranque de relaves Confluencia, que es el que hoy día está mayormente sobre la lupa. Pero, como decimos aquí, hay cuatro tranques. Ahí el tranque Tokio antiguo, está el tranque La Leñera, que están en esa parte anaranjada que les decía que son tranques antiguos, de los cuales hay muy poca información respecto de su forma de construcción. Está el tranque de relaves Confluencia, que era el inferior, el de mayor problema, y el tranque que actualmente está activo, que es el tranque de relaves Doña Rosa, ¿ya? Que es ese tranque que precisamente se está viendo ahí en la parte superior de las imágenes. Y todos estos tranques, o por lo menos los dos últimos, el tranque de relaves Confluencia y el tranque de relaves Doña Rosa, están actualmente con procedimientos administrativos sancionatorios por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente. O sea, más allá de que la industria o la empresa en particular constantemente está diciendo yo estoy cumpliendo la ley, y lo dicen en el desinformando a las comunidades, la realidad es que en la institucionalidad pública misma están enfrentando procedimientos sancionatorios, no solo actuales, sino que también de larga data, ¿ya? No sé si... Ahí está. El tranque de relaves Confluencia en particular ha sido objeto hasta la fecha de 3 procedimientos sancionatorios. El primero de ellos, iniciado el año 2014, hace ya más de una década. Y en ese entonces ya se advertía que este tranque de relaves estaba con tuberías construidas, digamos, en emplazamientos que no estaban autorizados, vertiendo altas concentraciones, o sea, riles con altas concentraciones de metales pesados en el río Toqui, año 2014. Y este procedimiento en particular terminó con la aprobación de un programa de cumplimiento por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente, es decir, sin sanciones. Un segundo procedimiento sancionatorio en contra de este mismo tranque de relaves Confluencia se inicia en diciembre del año 2015, donde la fiscalización de la autoridad constata algo sumamente grave, y ahí está en la tabla. Una RCA del año 2004 autorizaba a esta empresa a verter en este tranque de relaves 2.284.000 toneladas de relave. Llegaron casi a los 6 millones de toneladas. Y supuestamente nadie se dio cuenta. Lo habían fiscalizado el año antes, ya le habían hecho un procedimiento sancionatorio. Y al año siguiente se advierte esta realidad. Y esto no es solo el crecimiento del tranque de relave, no se reduce solamente a eso, a que se depositó más material del que estaba. Los riles excedidos en arsénico que estaban siendo liberados al río, excedidos en cobre, excedidos en plomo, excedidos en zinc. Investigación del 2015 al 2018. Otra evidencia. Esto me va a consumir todo el tiempo. Otra evidencia, las concentraciones de metales pesados en los campos vecinos. La norma internacional que se utilizó dice que para que sea seguro vivir en un lugar donde hay presencia de arsénico debiera haber máximo 1 microgramo en una muestra de 1 kilo. En los campos aledaños hay 10.000 microgramos, 1.874 microgramos de arsénico en suelo. Y ahí se alimenta el ganado, ahí está, digamos, donde ellos realizan sus cultivos, etc. Y igualmente
se constató altas concentraciones de minerales en los organismos. Bueno, esto es en el ganado. El estándar para ganado dice que el máximo arsénico debiera ser para ganado mayor 419, las mismas cifras de los campos. Para ganado menor 354 miligramos por kilo. Están muy por sobre. O sea, esos animales cuando la comunidad los consume, ciertamente que está introduciendo a su cuerpo altas concentraciones de metales pesados. Y eso se constató también en ese periodo. Aquí hay una tabla del periodo del 2015 al 2017. Lo que ustedes ven en naranjo son todas personas que se le hicieron exámenes de orina y tenían arsénico en altas concentraciones fuera de norma en sus propios organismos, del año 2015 al año 2017, inclusive un menor de 3 años de edad. Y esto, bueno, culminó en sanciones, más de 1.000 millones de pesos en sanciones, y además con la obligación de la empresa de evaluar este tranque de relaves, que tenía una evaluación ambiental de 2 millones de toneladas, llegaron a los 6 millones. Evaluación ambiental que al día de hoy, ya han pasado prácticamente 8 años, la empresa no ha realizado. Y se inició un nuevo procedimiento sancionatorio, ahora este año 2025, precisamente persiguiendo la responsabilidad de la empresa por no someter a evaluación ambiental este proyecto. Ahí está la resolución, donde se reconoce que la empresa durante 8 años ha seguido produciendo como si nada, ¿verdad?, pero sin hacerse cargo finalmente de este pasivo ambiental. 3 minutos y cierro. Y está también la situación del tranque de relaves Doña Rosa, que es el tranque que está en la parte superior. Y este tranque de relaves también, que hoy día está operativo, también ha sido objeto de 3 procedimientos sancionatorios en los últimos 10 años. El primero, también del año 2014, donde finalmente se reconoce que se estaban vertiendo altas concentraciones de metales pesados desde el tranque de relave al estero San Antonio y del estero San Antonio al río Toqui, del río Toqui a la cuenca del río Aysén. Eso ya desde el 2014, procedimiento que terminó con un plan de cumplimiento que finalmente los salva de las sanciones administrativas. El 2023, recientemente este procedimiento está en curso, el 2023 se le inició otro procedimiento sancionatorio porque se les desbordó el relave. Por mala operación, se les desborda el relave hacia una zona de humedal, finalmente impactando nuevamente toda la zona donde se desarrolla. Ahí está la evidencia, como el río se señala, el río San Antonio estaba completamente en todo su cauce con sedimentos de material del relave. Y también este año 2025, en el último procedimiento sancionatorio que se inició, se inicia un procedimiento, un reproche en contra de la empresa porque no está haciendo todos los monitoreos de agua asociados a este tranque de relave. Y esto es bien importante porque la empresa siempre le dice a la comunidad, no, mire, si nuestras mediciones de calidad de agua dicen que aquí está todo bien. Y ese relato se desmoronó con esta formulación de cargos de agosto de este año, donde la institucionalidad reconoce y reprocha que en definitiva la empresa no está haciendo todas las mediciones de agua que debiera hacer. O sea, no hay garantías de que en definitiva se esté cumpliendo la normativa. Y con esto termino, Pato, que me parece que es de suma gravedad lo que además está ocurriendo en materia de plan de cierre de faenas mineras. Ahí hay una ley, la 20.551, que establece expresamente que ni un yacimiento minero puede operar sin un plan de cierre autorizado. ¿Y qué es un plan de cierre? Para decirlo en términos bien simples, estos yacimientos mineros, como son de larga, este por lo menos tiene permiso hasta el 2034, hay ciertos componentes que van cumpliendo su vida útil en el tiempo. Un tranque de relave se llena, vamos a ejecutar otro, y cada vez que van cerrando un componente tienen que disponer medidas de cierre, con determinados objetivos, la estabilidad física y química del relave, pero también que este no continúe impactando el medio ambiente. Esta empresa tiene un plan de cierre aprobado del año 2018, pero que no ha ejecutado ninguna medida de cierre, por ejemplo, del tranque Relaves Confluencia. Este tranque debió haber estado cerrado máximo el año 2022. A la fecha no han ejecutado ninguna medida que esté presente en ese plan de cierre. También la empresa ha incumplido un requerimiento de actualización de ese plan de cierre. El 2022 Ernageomil le dijo, actualice su plan de cierre porque usted hizo modificaciones importantes. A la fecha tampoco han cumplido con ello. Cada 5 años estos planes de cierre se tienen que actualizar. Le correspondía el año 2023 a la empresa actualizar su plan de cierre, auditarlo y actualizarlo. Tampoco lo ha auditado y no lo ha actualizado.
Y lo más grave, y con esto sí que sí termino, es que esta ley dice que las empresas tienen la obligación de constituir garantías financieras por su plan de cierre. O sea, si cerrar su faena minera les cuesta 1.000, ellos tienen que constituir garantías en favor del Estado por esos 1.000. Porque si la empresa se va, el Estado tiene que tener el dinero suficiente para que esto no se transforme en un pasivo ambiental, para ejecutar el plan de cierre. Sernageomina ha informado que la empresa no ha constituido ninguna garantía de este plan de cierre. Están en un litigio por eso. Si hoy día la empresa se va del territorio, esto efectivamente se va a constituir como un pasivo ambiental respecto del cual el Estado no va a tener herramientas para abordarlo. Un activo agresor socioambiental, como dice Juan Pablo. Eso es mi presentación, muchas gracias. Muchas gracias, Erwin. Y ahí, bueno, bajamos de lo general a lo particular, un caso específico en la Patagonia prístina, ¿cierto? Pero que tiene elementos de estos también, que se ha puesto bastante fashion en la Patagonia, pero tiene elementos que tenemos que hacernos cargo. Y bueno, vamos a dejar ahora a Claudia Ortiz Calderón, profesora titular de la Facultad de Química y Biología de la Universidad de Santiago de Chile, la USACH, y de profesión bioquímica, doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad de Chile, postdoctora en el University College de Londres. Investiga mecanismos de tolerancia, adaptación a metales en plantas y papel de cianobacterias autóctonas en remediación y bioestimulación vegetal. Desarrolla soluciones ambientales basadas en la naturaleza y nos va a decir qué hacemos con los relaves. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por estar acá, por mostrar también esta mirada o tener esta mirada desde la ciencia de lo que hacemos en el laboratorio. Y yo quiero partir concordando con la mayoría de la información que se ha dado acá. Efectivamente, estos activos, que también algunos son pasivos, ¿no es cierto?, agresores ambientales, que son los depósitos de relave, son una gran problemática ambiental, y ahí hay una cifra que nos había mostrado antes, que por cada 28 toneladas de relave, o sea, por cada tonelada de concentrado se producen 28 toneladas de relave, y cuando hablamos de cobre fino son 80 toneladas de relave, que concuerda, ¿no es cierto?, con la masiva producción de relave. Lo otro es también el número de depósitos de relave, que también se mostró, Juan Pablo comentó, ¿no es cierto?, en tablas, y esto se ratifica. Estos son datos de Sernageomin. Y acá yo les muestro algunas fotografías de depósitos de relave. Acá el de más a la izquierda, arriba es en la cuarta región, abajo tenemos una cubeta con la dispersión de material particulado, esto es en la segunda región, en Antofagasta, y al lado ese estero que se ve así que muy celeste, en realidad es depositación de sedimento de sulfato de cobre, debido a que las aguas claras de los relaves, que tienen un alto porcentaje de agua, las lamas de relave, esta agua puede percolar o puede ser despichada, porque entre paréntesis el agua se reutiliza bastante en la minería. Es cierto que utiliza harto minería, pero la agricultura utiliza mucho más. Y estas aguas, al tener un pH neutro básico, que es lo que tienen, depositan o tienen una gran cantidad de cobre, y eso se deposita en los sedimentos, por eso se ve ese bello color celeste. Bueno, evidentemente hay conflictos socioambientales causados por estos, ¿no es cierto?, pasivos, activos, agresores. Me parece súper adecuada la definición. Acá se muestra, en general, todos los puntos rojos marcan conflictos socioambientales que están asociados a depósitos de relave o a la minería, a la producción minera en Chile. Y tenemos desplazamientos, resentamientos, migración, etcétera, ¿no es cierto?, pérdida de acceso a agua fresca, un gran problema hoy día, pérdida de actividades productivas, etcétera. Hay aspectos culturales y estéticos que generalmente no se toman en cuenta, y quiero hacer énfasis en eso porque después vamos a hablar del concepto que es bien interesante, que se llama rehabilitación paisajística o rehabilitación del paisaje. Hay obviamente impactos ambientales, bueno, eso lo pueden encontrar ahí en el atlas de estos riesgos, ¿no es cierto?, medioambientales. Tal como se mencionó acá, hoy día existe una normativa, y hablábamos al principio de que la normativa de alguna manera empuja a que se hagan cosas. Entonces es súper importante que junto con
tener, ¿no es cierto?, evidencias, tener investigaciones, nosotros tengamos una normativa, un marco normativo que nos permita generar la oportunidad, el financiamiento para poder hacer cosas, para poder abordar esta problemática. Y esta ley de cierre de faenas mineras indica que la empresa no puede iniciar una operación tal como se decía, ¿no es cierto?, sin contar con un plan de cierre. La ley no es retroactiva, por lo tanto hay una alta cantidad de faenas mineras que no están obligadas a presentar un plan de cierre, pero cualquier faena que hoy día quiera hacer incluso una modificación dentro de su faena, por ejemplo, un nuevo depósito de relaves, tiene que presentar un plan de cierre. Y ese plan de cierre está asociado a una garantía, y esa garantía en realidad no es para ejecutar el plan de cierre, sino que es una garantía para hacer el monitoreo y seguimiento post cierre. Y eso es responsabilidad del Estado hoy día. Y ahí hay una especie como, yo no diría vacío, pero sí todavía no está claro si el Estado tiene las capacidades para poder hacerse cargo del monitoreo y de los procesos de poscierre, que implican, por ejemplo, rehabilitación. Acá hay algunas frases que indican, yo lo destaqué, por ejemplo, qué es lo que se espera: prevenir, minimizar, controlar riesgos y efectos negativos sobre la vida e integridad de las personas, y esto está básicamente asociado a estabilidad química y física. ¿Qué es lo que significa eso? Estabilidad física significa que el relave no se venga abajo. Estabilidad física también implica que las arenas de relave no se dispersen desde la cubeta y desde los taludes. Y la estabilidad química es básicamente asociado a lo que se denomina drenaje ácido, que es la generación de residuos, ¿no es cierto?, producto de actividades microbiológicas básicas, o sea, que existen en la tierra, en el suelo, y la lixiviación producto de escorrentías, de lluvia, de agua. Entonces, eso genera lo que se denomina drenaje ácido, que puede acidificar efluentes, por ejemplo, acuíferos subterráneos, y esa es una problemática ambiental grave. Ahí yo menciono además dos instituciones, el ICMM, que es el International Council for Mining and Metals, y el de Copper Mark, porque son súper importantes desde el punto de vista de hoy día están marcando tendencia respecto a lo que significa una minería que se denomina sustentable y responsable. También discutíamos al principio que la sustentabilidad en minería es súper compleja, pero sí podemos hablar de una minería responsable. Y yo menciono al ICMM y al Copper Mark porque Chile, como productor de cobre, está adscrito a estas instituciones y por lo tanto tiene que seguir esos lineamientos. ¿Qué lineamientos? Por ejemplo, lineamientos que tienen que ver con la contribución de la industria del cobre al desarrollo sostenible y ejecutar programas que tengan una mirada social y ambiental para la producción de cobre. Y ahí entra un concepto súper importante, que es lo que justamente hemos estado desarrollando y que corresponde a las soluciones basadas en la naturaleza. Tanto el ICMM como el Copper Mark hablan de las soluciones basadas en la naturaleza, que también se denominan soluciones climáticas naturales. ¿Qué es lo que son? Son soluciones, acciones, son tecnologías que se desarrollan frente a desafíos a los que enfrenta la sociedad y están inspiradas y respaldadas en la naturaleza. Son rentables, proporcionan a la vez beneficios ambientales, sociales y económicos. Por lo tanto, no es solo poner plantas sobre un depósito de relave. Esto tiene que ver también con indicadores socioambientales, que es súper importante desde el punto de vista de llamarlo realmente una solución basada en la naturaleza, y además ayudan a mejorar y aumentar la resiliencia climática, que es un aspecto súper relevante hoy día para cualquier industria y a nivel mundial. Y yo menciono acá tres empresas que están abordando estos desafíos: Río Tinto, BHP, CMP en Chile, y algunos ejemplos de lo que son soluciones basadas en la naturaleza que son aplicables a minería, por ejemplo, son el control de la erosión con sistemas biológicos, rehabilitación de áreas afectadas, gestión del agua, infraestructura verde, estabilidad de taludes también para el control de la erosión y mitigación del material particulado. Y aquí voy a lo que nosotros hacemos. O sea, ¿cómo nosotros abordamos esto? Evidentemente hay que hacer búsqueda, información, investigación de lo que existe cercano a estas faenas mineras, porque estamos hablando de flora y microbiota autóctona, porque están adaptadas a las condiciones ambientales de la zona y porque muchas de ellas, tal como se muestran en esa foto como satelital de arriba, están súper cercanas a depósitos de relave, por lo tanto están bajo la influencia de ellos. De manera que están adaptadas a esa condición de suelo, de sustrato, ¿no es cierto?, ambiental, depositación, de agua, etc. Entonces nosotros lo que hacemos es prospectar plantas, microorganismos, investigamos, después vamos al laboratorio, al vivero, y después nosotros nos vamos a terreno.
Y eso nos ha permitido, como laboratorio y como, digamos, universidad, porque interactuamos con otras universidades, la generación de diversas tecnologías que hoy día se consideran soluciones basadas en la naturaleza que están puestas a disposición de la industria minera. Nosotros trabajamos harto con la minería, precisamente porque nuestra mirada es una mirada desde cambiar un poco esta perspectiva, ¿no es cierto?, y generar la necesidad de la responsabilidad en la minería. Y para ello nosotros necesitamos también mostrar cosas a la minería y decirles que esto es posible hacer. Y ahí en la foto que está estoy cerrando. En la foto que está justo abajo, ahí donde se ven esas plantas, que entre paréntesis son Escholzia californica, el dedal de oro, ya que uno lo encuentra muy bonito, pero es una planta reinvasiva. Es imposible de erradicar en realidad porque es súper buena competidora. Y eso es un depósito de relave que queda acá en Pudahuel. De hecho, ahí esto es a la salida de Pudahuel, en donde está Lomas de Loguirre. Nosotros hemos hecho harto trabajo ahí y efectivamente esas plantas han llegado a colonizar espontáneamente después de hacer un trabajo sobre el depósito de relaves con cianobacterias que son autóctonas. Por lo tanto, es posible hacer una rehabilitación. La gracia es que las plantas retienen material particulado y a la vez capturan elementos y pueden remediar o detoxificar esos relaves, al punto de que al menos en la cubierta superior o a la altura de las raíces no queden disponibles estos elementos metálicos que pueden ser nocivos para el ambiente. Hemos trabajado con aguas también. Y este es un proyecto que estamos llevando a cabo hoy con una minera en la tercera región, en conjunto con la Católica Valparaíso y la Universidad Católica de Chile. Y acá nosotros lo que estamos evaluando es justamente para un plan de cierre, que es un plan de cierre de un depósito de relaves que se va a hacer. El depósito ya está recientemente en operación y el plan de cierre es un plan de cierre que se denomina por fases, es decir, progresivo. Eso es súper interesante porque se pueden cerrar pedacitos de la faena y no toda la faena de un viaje. Entonces, este cierre progresivo implica hacer una investigación desde el día cero, y eso llevamos ya 5 años trabajando con la minera, para que al final, cuando llegue la etapa de cierre, el cierre no se demore 20 años, sino que se demore 1 año. Entonces, acortamos tiempo y validamos tecnologías que están basadas en la naturaleza con plantas autóctonas y microorganismos autóctonos. Los desafíos, que creo que esta era la última. Cambio climático es un gran desafío, sobre todo con soluciones basadas en la naturaleza. Los riesgos sociales, abordarlos. La plasticidad biológica, los sistemas biológicos son muy plásticos, muy resilientes, pero también se ven afectados por las condiciones ambientales nocivas. Los costos, la gobernanza de los proyectos, cómo una empresa lleva a cabo estos proyectos, cómo dialoga con la universidad, con las ONG, con otros organismos, eso todavía hay harto camino que recorrer. La integración de las soluciones basadas en la naturaleza, proyecto desde el comienzo, comunicación efectiva con la comunidad, es fundamental. Si nosotros no le contamos a la comunidad lo que estamos haciendo, la comunidad simplemente no lo va a considerar como una solución viable. Por lo tanto, el trabajo comunitario es súper importante. El involucramiento de las autoridades regulatorias, siempre estar en contacto con la autoridad para poder decir, mira, eso estamos haciendo, esto es lo que está pasando, etcétera. Documentar, necesitamos casos. Aquí en Chile hay súper poca documentación y está toda súper como dispersa. Necesitamos documentar, generar a lo mejor una base de datos de estos casos para poder saber qué es lo que hacíamos antes, qué es lo que estamos haciendo ahora y cómo hacerlo al futuro. Y además, la normativa. Y ahí con Cernagiomín nosotros tenemos un trabajo súper bueno, siempre tenemos muy buena relación y efectivamente la normativa está por cambiar. Ya no sé cuándo, pero ya hay una necesidad de que la normativa se amplíe. Por ejemplo, que incorpore elementos de rehabilitación, cosa que hoy día la normativa no tiene. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Bueno, nos quedan 5 a 10 minutos extensibles, me dijeron ahí que podía hacer, y quiero generar 3 preguntas, cortitas las respuestas para poder gatillar una conversación, así es que podemos eventualmente tener algunas preguntas del público. Claudia, ¿es posible masificar esto a nivel más general para que sea una gran alternativa con respecto a los pasivos que ya tenemos? Esa es la primera pregunta. Juan Pablo, vinculado con lo anterior, el hecho de darle, algo que se dice siempre con la circularidad y todo eso, salida tecnológica a los impactos negativos de múltiples actividades productivas, ¿no es un incentivo a que sigamos haciendo lo mismo, consumiendo y destruyendo, porque al final alguien se va a hacer cargo? Pregunta también. Y Erwin, con respecto al Alto Mañiguales, en el error normalmente son 3 pasos. Primero, decir que uno se equivocó.
Segundo, tratar de resarcir. Y tercero, bueno, tratar de generar mecanismos para no hacerlo de nuevo. En el caso de Alto Mañigual, ¿está ocurriendo eso por parte de la empresa y el gobierno? Y el Estado en realidad. Claudia, si quieres primero, Juan Pablo. Sí, tengo el micrófono, así que voy a partir. Bueno, efectivamente sí, es factible de generar masificación de estas tecnologías. De hecho, por eso yo comentaba que desde el laboratorio nosotros nos vamos al vivero o a un piloto experimental y luego nos vamos al terreno a hacer experimentaciones en terreno. Por eso les mostraba, por ejemplo, el depósito de relaves acá en la Africana. Nosotros hemos trabajado en Talabre, Codelco, hemos trabajado también en Planta Mata con Enami y hoy día estamos trabajando con TEC. O sea, en el fondo nosotros hemos logrado convencer a la minera de que experimente, que eso ya es un gran paso. ¿Y experimente con qué? Con soluciones de este tipo que permiten entonces hacer más sustentable la mirada de cierre que la que hoy día se tiene, ya que básicamente para los depósitos de relave es cubrir con empréstito o con gravilla y eso sería, digamos, para poder entonces simplemente evitar la dispersión de material particulado y minimizar la lixiviación o el riesgo químico. Entonces, lo que sí, aquí hay un tema que tiene que ver con normativa y regulaciones. Hacer cualquier piloto de más de 1 hectárea requiere un permiso ambiental. Y eso es para cualquier empresa. Entonces, la minera normalmente lo que hace y lo que hacemos es implementar pilotos que son un poquito menos de 1 hectárea para no tener que entrar, ¿no es cierto?, en todo el papeleo que significa la normativa ambiental, pero nos ha permitido validar tecnologías y sobre todo costearlas, que eso es un punto súper importante. Y eso a la minera ¿de qué le sirve? Le sirve para poder ajustar su garantía para el plan de cierre. De manera que, porque estamos hablando de cifras estratosféricas, mucha plata. Y por lo tanto, lo que nosotros también ofrecemos es, mire, si usted implementa soluciones basadas en la naturaleza, le va a salir más barato, porque son sistemas que a la larga son autosustentables, porque son sistemas biológicos. Y por lo tanto no vas a tener que estar regando para siempre las plantas, no vas a tener que estar haciendo para siempre el monitoreo de las aguas, porque para eso hay indicadores biológicos, etc. Entonces, a tu pregunta, sí, es posible. Sí, a mí me parece como que tú preguntaste y contestaste, pero está súper. Yo creo que esto de las remediaciones tiene una cara problemática, justamente por lo que tú decías. O sea, yo creo que es un deber de las mineras y de las autoridades de que se remedien de alguna manera los impactos de los depósitos de relaves que existen. Pero si eso va a servir para hacer una especie de greenwashing y qué sé yo, para seguir y seguir, yo no entiendo realmente esto de los 51 megaproyectos mineros que están en este momento entrando a Chile. ¿Dónde van esos proyectos en este limitado territorio que es Chile, estrechito, sísmico, volcánico, vulnerable, frágil? ¿Dónde caben 51 proyectos mineros más? Y ustedes tienen que pensar, cada uno de esos proyectos mineros es otro depósito de relave, es otra fuente de energía, es otro mineroducto, es otra desaladora, etc. Si las minas no vienen solas, vienen acompañadas de una esfera industrial. Entonces, yo creo que tenemos que atrevernos en este país minero, como decía Pato, a cuestionar la minería per se. Y yo ya les dije, uno de los destinos de los minerales, el cobre es uno de ellos, mineral estratégico ahora, van a la guerra, van a la fabricación de armas. Entonces, y hay muchos usos de minerales hoy día, metálicos, no metálicos, y tierras raras, que van a fines muy poco nobles. Podría mencionar algunos, los yates, los automóviles gigantescos, etcétera, etcétera, y las armas en primer lugar. Entonces creo que tenemos que atrevernos como chilenos y chilenas a cuestionar la minería de fondo. Nunca se ha calculado en este país cuál es la capacidad de carga de nuestro territorio para toda esta minería y todos estos tranques de relave y todo lo demás. Nunca, nunca. Y de hecho no se ha calculado la capacidad de carga de este país para ninguna de las actividades extractivas que están haciendo en Chile. Porque la economía de Chile está hoy día adicta a 4 actividades extractivas. La megaminería, la pesca industrial que está arrasando con todo, las plantaciones de pino y eucalipto o agroindustriales y la industria salmonera. Nunca ha habido un estudio de capacidad de carga, ni a nivel local, ni regional, ni a nacional, para todas estas actividades extractivas, y yo diría en muchos casos que llegan a ser extremadamente destructivas, y que se les dice siempre actividades productivas. Y nadie tira la línea
de cuándo un proyecto productivo como una mina, una represa, etcétera, un embalse, pasa a ser una actividad destructiva. Con eso te lo dejaría. Gracias, Juan Pablo. Directamente a tu pregunta, Pato, yo diría que desgraciadamente no. No hay un aprendizaje ni del yacimiento minero El Toqui y tampoco hay un abordaje institucional que se esté haciendo cargo al final del día de lo que se ha venido documentando en los últimos 10 años en Alto Mañiguales en particular. Y es difícil que haya aprendizaje, digamos, desde el yacimiento, por eso no nombro solamente a la empresa, porque aquí hay una distorsión que hay que corregir ya respecto de este tipo de situaciones y que ocurren también en múltiples otras actividades económicas. Es muy fácil que una empresa que comete una infracción ambiental sancionada simplemente venda el proyecto y le clave, digámoslo en buen chileno, el cachito a otra empresa. Y eso aquí ha venido ocurriendo en los últimos 10 años. ¿Ya? La empresa que fue sancionada el año 2018 por la grave situación de del tanque de relaves Confluencia, multa de 1.000 millones y tanto de pesos, declaró su quiebra, Laguna Gold, y se fue, sin pagar íntegramente los sueldos a los trabajadores, sin hacerse cargo del pasivo ambiental que estaba dejando, y después vino la autoridad política a poner nuevamente en reactivación este yacimiento, lo compra una empresa de Rancagua, pero que ya vemos que está finalmente replicando las mismas prácticas. Y no es solo problema de las empresas, sino que la institucionalidad ambiental, Serna Geomin, Superintendencia del Medio Ambiente y todos los otros órganos sectoriales que tienen competencia en la materia, también están muy al debe. Hoy día cuando nosotros decimos, mira, después de 10 años necesitamos levantar nueva información respecto de lo que ha pasado en Alto Mañiguales, el SAC nos dice, mira, mientras no se muera una vaca, yo no voy a ir a levantar muestreos de suelo ni de forraje. La DGA nos dice, yo no tengo plata para hacer muestreos de calidad de agua. Salud hizo algunos muestreos, pero puntuales en junio y julio de este año, pero no hay panorama, digamos, de poder seguir avanzando en nuevos monitoreos. Entonces, estos se transforman en pasivos ambientales o activos agresores ambientales por empresas irresponsables, por un Estado que tampoco cumple cabalmente sus funciones. Y cáncer termina generando en el territorio, por cierto. Muchas gracias, Erwin. Y bueno, no sé si Tamara nos autoriza una pregunta. Ya, una pregunta. ¿Quién quiere consultar? Estamos rematando. No hay preguntas entonces. Ahí hay una pregunta. Sofía. Muchas gracias por esta presentación. La verdad es que es muy interesante, también triste poder conocer la realidad de nuestro país. Tengo entendido que es la mayor industria productiva, la minera, y que deja una gran herida. Y en ese sentido, quería consultar a Claudia. No sé si desde su disciplina quizás nos puede orientar un poco, pero quisiera saber un poco las consecuencias de la presencia de metales pesados en lugares habitados y también en la naturaleza. Uno de los más conocidos es el cáncer, como bien comentaban, pero también quisiera entender qué otras consecuencias pudieran existir, porque al final esto termina siendo un problema de política pública. Basta recordar, por ejemplo, el caso de Arica, de contaminación por metales pesados, donde por una demanda extracontractual de responsabilidad se logró que exista un lugar de asistencia hospitalaria para personas particularmente afectadas por metales pesados. Pero no sé si tenemos la cantidad de profesionales que se puedan hacer cargo de eso, si existe una política que vaya destinada a que personas se puedan atender, animales puedan verse también atendidos, que exista la formación educacional para eso. Y mi pregunta va enfocada en si tenemos información desde la ciencia de las principales enfermedades, tanto para ecosistemas, animales y personas en Chile a propósito de la contaminación por metales pesados. Gracias. Gracias. Mi especialidad son las plantas y los microorganismos. Sin embargo, sí, por el tema, digamos, que nosotros abordamos, sé que hay información porque hemos recopilado también datos que tienen que ver con salud humana, salud animal.
Por lo tanto, hay información y un poco lo que decía sobre la documentación. La información son datos que se levantan como casos puntuales. Sin embargo, no existe un repositorio, por ejemplo, que permita hacer un recorrido histórico de qué es lo que ha pasado. ¿Por qué digo esto? Porque hace 20 años no habían medidas como las que hoy hay, por ejemplo, para el transporte de algunos minerales que tienen cubiertas antes los trenes, ¿no es cierto?, los vagones iban abiertos, había mucho levantamiento de material particulado. Hoy día eso no se permite. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Ha bajado la tasa de alguna enfermedad? Esos seguimientos en realidad no existen, y si existen están absolutamente dispersos en términos de salud humana y salud animal. Y respecto a lo que yo sí conozco, efectivamente los metales, nosotros necesitamos metales para vivir. Y no estoy hablando de la minería, estoy hablando de que micronutrientes, ¿ya? Todos tenemos cobre en nuestro cuerpo, necesitamos cobre, sin cobre estamos en deficiencia, ¿ya? No podemos morir por falta de cobre. Entonces, es importante también considerar que algunos elementos metálicos son esenciales para la vida de las plantas y se encuentran normalmente en los suelos. Ahora, hay algunas plantas y microorganismos que desarrollan mecanismos que les permiten tolerar de mejor manera altas concentraciones y que además les permite acumularlos, que es el principio de la remediación ambiental con organismos vivos, es decir, la fitorremediación y la biorremediación. Por lo tanto, estamos hablando de estudiar, y efectivamente hay mucho trabajo hecho, hay hartos grupos en Chile que se dedican a eso, entre ellos nosotros, que estudian justamente estos mecanismos y cuáles son las plantas y los microorganismos adecuados para concentrar estos elementos, sacarlos del ambiente y poder entonces ahora colectarlos. Porque la primera pregunta que uno hace, bueno, la planta se llena de cobre y viene, digamos, una vaca y se la come y se come entonces la planta con cobre. Sí, es cierto, puede ocurrir. Pero ¿qué es lo que uno busca? Estabilizar en las raíces. Entonces encuentra la planta que no moviliza la parte aérea, sino que la planta que solo deja el cobre en las raíces. De manera que la vaca se puede comer la planta, pero no va a comer cobre. Eso es ciencia. Se necesita investigación y es lo que nosotros hacemos para aportar con un granito de arena. Muchas gracias, Claudia. Bueno, y aquí estamos cerrando ya. Quiero agradecer a Erwin, Juan Pablo y Claudia, pero también quiero agradecer a Tamara Núñez, que está ahí, a Ignacia Lira, que fue parte de la coordinación, y a Martín del Río también, y a todo el equipo de Ladera Sur, que nos dio la oportunidad de poder presentar este tema, porque si hay que construir algo, es un país más agradecido. Eso, muchas gracias.